Extraños avistamientos demoníacos suceden en todo el mundo. Esto se está volviendo demasiado real. En los últimos tiempos parece haber un aumento en la actividad demoníaca, con informes cada vez mayores de extraños fenómenos y un creciente interés en actividades paranormales. Mi consejo para aquellos que enfrentan opresión demoníaca es centrarse en Jesús, cantar sobre Él, escuchar sermones sobre Él y leer versículos de la Biblia sobre Él. En tiempos de ataque espiritual es crucial recurrir a Jesús en lugar de la ayuda humana. Cuando recurres a Jesús, las fuerzas demoníacas huirán. Este testimonio y consejo subrayan el poder y la autoridad de Jesucristo y la realidad de la influencia demoníaca en nuestro mundo. Frente a los crecientes informes de sucesos sobrenaturales y experiencias espeluznantes, es vital reafirmar la verdad bíblica sobre los demonios. En todo el mundo, la gente está presenciando fenómenos extraños e inexplicables. Este aumento de la actividad sobrenatural subraya la presencia e influencia constante de fuerzas demoníacas en nuestro mundo, una realidad que la Biblia ha reconocido y advertido constantemente. Las Escrituras nunca indican que los demonios dejaron de existir después de la era apostólica, o que su actividad disminuiría a medida que pasara el tiempo. De hecho, la Biblia sugiere que a medida que se acerca el fin de los tiempos, podemos ser testigos de un aumento en dicha guerra espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra las autoridades de los gobernantes y poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. Este pasaje implica un conflicto continuo y creciente con las fuerzas demoníacas. Es crucial comprender que los demonios no son simples símbolos del mal o de fuerzas psicológicas negativas. Son seres inteligentes reales con una agenda malévola. Al abordar la naturaleza de los demonios, es imperativo avanzar más allá de los conceptos erróneos comunes que reducen estas identidades a meros símbolos o construcciones psicológicas. La descripción bíblica de los demonios los presenta como seres inteligentes reales con una agenda claramente malévola. Esta comprensión es fundamental para comprender su alcance completo de la guerra espiritual y la naturaleza del conflicto entre el bien y el mal, como se describe en las Escrituras. En primer lugar, la sensibilidad de los demonios es evidente en sus interacciones con Jesús y los apóstoles en los evangelios. Los demonios muestran conciencia, emociones y la capacidad de comunicarse. Por ejemplo, en Marcos capítulo 5, versículos 6 al 7, el hombre endemoniado corre hacia Jesús y grita, reconociendo la autoridad de Jesús. Este encuentro demuestra no solo conciencia, sino también miedo del poder de Jesús. De manera similar, en Hechos 16 al 18, se describe a una niña poseída por un demonio con un espíritu de adivinación, que muestra un nivel de inteligencia y conciencia que supera el mero simbolismo. En segundo lugar, la naturaleza malévola de los demonios se describe consistentemente en los estragos que causan en individuos y comunidades. Se muestra que causan aflicciones físicas. Veamos esto en Lucas 13, 11 al 16. Vemos también tormento mental en Marcos 5, 1 al 20. Y el engaño espiritual en 2 Corintios 11, 14 al 15. Esta malevolencia no es abstracta. Se manifiesta en formas dañinas tangibles que afectan la vida y el bienestar de las personas. Curiosamente, los informes contemporáneos de varias partes del mundo se alinean con la descripción bíblica de la actividad demoníaca. Las personas han informado de perturbaciones inexplicables en sus hogares, como objetos que se mueven sin causa inexplicable, sonidos y apariciones espeluznantes que otros han relatado sentirse oprimidos por una presencia invisible. Experimentar una profunda sensación de pavor o encontrarse con manifestaciones que desafíen la explicación natural. Estas experiencias, a menudo descartadas o racionalizadas por la sociedad moderna, apuntan a una realidad que la Biblia ha afirmado durante mucho tiempo: la existencia y el funcionamiento de fuerzas demoníacas. En este contexto, es importante que los cristianos tengan discernimiento espiritual y estén basados en las Escrituras. La Biblia proporciona numerosos relatos y enseñanzas que equipan a los creyentes para reconocer y resistir las influencias demoníacas. Por ejemplo,
El apóstol Pablo en 2 Corintios 2:1 advierte a los creyentes que no sean burlados por Satanás, porque no ignoramos sus diseños. Esto implica un llamado a la conciencia y la comprensión del reino espiritual, incluidas las estrategias y tácticas de las fuerzas demoníacas. La descripción bíblica de la actividad demoníaca revela una intención de dañar y engañar, alineándose con Juan 10:10, donde Jesús afirma que el ladrón viene solo para robar, matar y destruir. Además, la narrativa bíblica no contempla la noción de que los demonios son meros símbolos del mal. Las interacciones específicas y los despojos de estos seres son parte de Jesús y sus discípulos e indican una realidad que trasciende la interpretación metafórica. Cuando Jesús expulsó demonios, no estaba simplemente realizando actos simbólicos contra el mal, sino que estaba interactuando con entidades reales, con la capacidad de influir y dañar a los seres humanos. El reconocimiento de los demonios como seres sensibles, malévolos, tiene implicaciones significativas para la teología cristiana y práctica. Subraya la necesidad de discernimiento espiritual, como se menciona en 1 Juan 4:1, que instruye a los creyentes a probar los espíritus para ver si son de Dios. También resalta la importancia de la autoridad de Cristo y el poder de su nombre en la guerra espiritual. Estamos equipados, como dice Efesios 6:11, para resistir las maquinaciones del diablo, implicando una oposición real y activa. El apóstol Pedro advierte a los creyentes acerca de la guerra espiritual en 1 Pedro 5:8, que seamos sobrios y vigilantes, porque el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Estas vívidas imágenes retratan la realidad de las intenciones demoníacas y su búsqueda activa para dañar y engañar a la humanidad. La realidad de los demonios es una verdad que ha sido reconocida durante siglos y sigue siendo un tema pertinente. Hay una tendencia, tal vez incluso una estrategia por parte de estas fuerzas demoníacas, para persuadir a las personas, especialmente a los cristianos, a dudar de su existencia o descartarlos como meros mitos. La incredulidad les permite operar más libre y eficazmente contra los creyentes. Es un asunto preocupante que muchos cristianos, a pesar de leer numerosos relatos en la Biblia sobre Jesús expulsando demonios, todavía cuestionan la realidad de tales entidades. Un predicador dijo una vez una declaración profunda: creo que cuando llegas a conocer al Señor, llegas a conocer también al diablo al mismo tiempo. Y si alguien dice no tengo ninguna experiencia del diablo, nunca me he encontrado con el diablo, honestamente me pregunto hasta dónde han llegado con el Señor. Porque como dije en el pasado, que el diablo no está en el infierno en este momento. Él está en uno de los cielos. Y luchamos contra el poder del mal no en los lugares infernales, sino en los lugares celestiales. Ahí es donde están. Y eso es un error común, a menudo perpetuado por las representaciones de los medios que Satanás y sus fuerzas demoníacas están actualmente en el infierno. Sin embargo, esta descripción no se alinea con las Escrituras y lo que dice la palabra de Dios. La Biblia establece claramente que Satanás y sus secuaces están activos en la tierra, merodeando y buscando a quien pueden devorar. Esta comprensión es crucial para una visión correcta de la guerra espiritual y la realidad de la influencia demoníaca en nuestro mundo, en los tiempos modernos. El tema de los demonios a menudo es etiquetado como alarmista cuando los predicadores lo abordan. Este punto de vista es desconcertante, especialmente considerando que Jesús mismo habló abierta y frecuentemente sobre los demonios y la actividad demoníaca. La Biblia, incluyendo todas las enseñanzas de Jesús, son explícitas sobre la existencia de demonios. Por ejemplo, en Mateo 12, 43, 45, Jesús instruye a sus discípulos sobre este tema, demostrando que no rehuyó a abordarlo. De la misma manera, no debemos evitar ni restar importancia al tema. Los evangelios muestran repetidamente a Jesús confrontando espíritus demoníacos. Reconocer su presencia y poder antes de expulsarlos, abrazar plenamente las enseñanzas de Jesús como Señor y Salvador y creer en la exactitud de los registros del Evangelio requiere un reconocimiento de la existencia de los demonios. Es innegable que exista un diablo real y un ejército formidable de demonios. Reconocer esta realidad es crucial porque no se puede combatir eficazmente a un adversario cuya existencia niegan. Si hay un grupo de personas que deben entender y conocer el mundo de los espíritus, deben ser los cristianos. Estamos viviendo en medio de espíritus. Esto es lo que dice la palabra de Dios.
nos dice que vivimos en un mundo lleno de seres espirituales inmundos, un mundo lleno de demonios. He estudiado este tema por muchos años. Lo que he encontrado en la palabra de Dios es que estos espíritus inmundos son multitudes, millones de ellos. No hay manera posible de poder enumerarlos. Un hombre en particular tenía 6,000 demonios dentro de él. Algunos de ellos están en las casas en las que vive la gente. Algunos de estos espíritus inmundos están atormentando a personas en todo el mundo. Las personas tienen miedo de estar en sus propias casas debido a esto. Ven puertas abrirse y cerrarse cuando no hay nadie ahí. Ven muebles moverse cuando no hay nadie ahí. Escuchan pasos en sus casas. Ven figuras negras aparecer y desaparecer justo delante de sus ojos. Es importante recordar que si bien los individuos pueden pasar por alto o no creer en la existencia de fuerzas demoníacas, estas entidades son muy conscientes de los seres humanos y trabajan efectivamente en su contra. Con respecto al conocimiento que tienen los demonios, tienen de los individuos, es importante contrarrestar la noción de que no se den cuenta de nuestra existencia. Contrario a la creencia de que solo Dios es consciente de quiénes somos, los demonios también poseen un cierto nivel de conciencia sobre las personas. Esto no equivale a la omnisciencia de Dios, pero sí significa que las fuerzas demoníacas pueden reconocer e identificar a los individuos. Por lo tanto, es esencial que los creyentes sean conscientes de que no son invisibles para estas entidades espirituales. ¿Y tú qué opinas acerca de este video? Déjanos tus comentarios. También te invito a que compartas esta palabra. Recuerda que Cristo te ama y que Cristo pronto viene. Bendiciones.